Entonces hasta aquí no hay problema. Entonces ya vimos el transporte activo Propiamente dicho. Ahora vamos a ver el transporte activo secundario, que decíamos que comparten una de estas con la difusión facilitada. El transporte activo secundario generalmente sí requiere energía, pero la primera parte no requiere energía, que es la difusión facilitada, y los aspectos del año vienen igual. Entonces, una proteína de membrana, esta molécula difunde en contra de su gradiente, a favor de su gradiente de concentración, pasa al interior, es más concentración o menos concentración, y eso se llama difusión facilitada, que es un transporte pasivo, también se llama uniporte o uniportador. Y esa es la única diferencia. Uniporte o uniportador. Entonces este es un transporte pasivo, que la difusión facilitada y el uniporte es un transporte pasivo. Siguiendo con el transporte activo secundario, esta molécula va a pasar en contra de su gradiente, a favor de su gradiente de concentración, pero otra molécula pasará en contra de su gradiente de concentración, de menos a más. ¿Sí? La energía aquí es proporcionada por las proteínas que las moléculas que van a difundir a través de la proteína. Entonces aquí no es propiamente la ATP, sino estas moléculas que están definiéndose en el interior proporcionan la energía para que estas moléculas difundan en contra de su gradiente de concentración, de menos a más. Este se llama synporter o synportador, como quieran. Son los mecanismos de transporte activo secundario. Otro mecanismo de transporte activo secundario es cuando una molécula difunde a través de su gradiente de concentración, utilizando la proteína, pasa hacia adentro, y una molécula que está dentro pasa hacia afuera en contra de su gradiente de concentración. Y ese se llama antiporte o antiportador. Obviamente van en contra una de otra, por eso se llama anti. ¿Ninguna duda? La amarilla y la roja, grandota, cuadradas, proteínas. Bueno, entonces, transporte activo secundario serían el synporter y el antiporter, en donde la energía es proporcionada por la molécula que difunde, ¿de acuerdo? Generalmente la de más a menos. Entonces ya también podemos palomear el transporte activo secundario, el transporte activo propiamente dicho. Y ahora entraremos a la endocitosis y exocitosis. La endocitosis incluye 4 procesos: pinocitosis, transitosis, fagocitosis y endocitosis, que aquí les voy a poner propiamente dicho, porque este y ese términos pues, son iguales, nada más que cuando hablamos de endocitosis de manera general nos referimos a estas cuatro, y cuando hablamos de endocitosis propiamente dicha nos referimos a un específico. ¿Alguna duda? ¿Alguna? Bueno, vamos a entrar a estos grupos de transporte activo. Entonces, todos estos implican movimientos de membrana celular, un movimiento más significativo de la membrana celular. Entonces, aquí estaría. Esto ahí identifica todo el núcleo, lo identifican de qué color está el núcleo. ¿Sí conocen los colores? Amarillo. Amarillo el núcleo. El moradito que le sigue, ¿qué sería y por qué? El retículo endotásmico liso, ¿no? ¿Liso? Rugoso. ¿Por qué? Porque liso es otra. Tienen todos esos puntitos y esos puntitos, ¿cómo se llamarían? Ribosomas. Ribosomas. Y el otro sería el complejo de Golgi. Entonces, hasta aquí no tiene problemas. Entonces, normalmente Bicentla expresa muchos
receptores de membrana para diferentes moléculas, etcétera, etcétera. Y también tiene algunas como depresiones de la membrana celular hacia el citoplasma. Estos son sitios receptores específicos para vesículas. ¿Sí? Vamos a ver si están, eso sería. Vamos a dar uno nada más para que se entienda. Esas depresiones de membrana celular tienen en su interior algo que se llaman triskeliones. Estos serían los triskeliones. ¿Se llaman triskeliones? ¿Cómo se llama? Triskeliones. 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 Ok. Ahí está un triskelión. Está compuesto por 3 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. O sea, a eso me refiero a que esta tiene una composición de aminoácidos mayor, las 3 de color rosa y las 3 azules con composición de aminoácidos es menor. Por eso se llaman cadenas pesadas y cadenas ligeras. Entonces, estos son los triskelios. Entonces, las vesículas pinocíticas, esta es una vesícula pinocítica, obviamente en su interior tiene otros materiales, etc. Reconoce estos receptores que se encuentran en las depresiones de la membrana celular. Y entonces, cuando se activa esto, los triskeliones interactúan con el citoesqueleto y son jalados hacia el interior de la membrana, hacia el interior del citoplasma. ¿Bien? Con el citoesqueleto. Entonces, ahí están. Entonces, aquí los triskeliones ya adquirieron otra forma y esta forma rojita, esa para que la vemos claramente aquí, sería una molécula que se llama clatrina. Entonces, aquí sería un triskelión y toda esta molécula que está rodeando a la vesícula pinocítica sería la clatrina. Y esta moradito que sería la parte de la membrana celular que fue invaginal. Así que esto es. La membrana celular queda recubierta por triskeliones que se unieron y forman la clatrina. Ahí está. Aquí debería ser morada, pero me ha dado florera pintada. Pero es para representar, esto es parte de la membrana celular, lo que está en azul. Estos son los triskeliones unidos que constituyen conjuntamente la clatrina. Aquí la vemos con microscopía electrónica de barrido. La clatrina, lo que está aquí adentro es parte de la membrana celular. Ahí sería la pura clatrina. Y estas son vistas desde qué, desde fuera o desde adentro. Son vistas desde adentro. Hagan de cuenta que ustedes son el núcleo y están volteando ahí a su membrana celular, estarían viendo así muchas partículas que están pasando a través de la membrana celular, a través de la pinocitosis. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Si hiciéramos un corte transversal, que va a lo vamos a hacer aquí adentro veríamos la vesícula pinocítica, como aquí lo mostramos. Y la ven la vesícula pinocítica, rodeada por la membrana celular que fue imaginada. ¿Alguna duda? Entonces, cuando sucede esto, los triskeliones dejan a la membrana celular, al pedacito, al fragmentito de membrana celular, y viajan hacia la membrana celular a otra depresión para seguir realizando la misma función. Entonces, una vez que está aquí mi partícula pinocítica rodeada por la membrana celular, va a interactuar con algo que se llama endosoma temprano, que se sale a través del complejo de Golgi. Entonces, este sería el endosoma temprano, que se va a fusionar con la vesícula, con la membrana celular que contiene la vesícula pinocítica. ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? No, doc. Una vez que ya se fusionaron, entonces la vesícula pinocítica emigra hacia el endosoma temprano
fragmento de membrana celular se vuelve a integrar a la membrana celular para realizar todo este ciclo que acabamos de ver. El endosoma temprano entonces se une a un endosoma tardío tipo lisosoma que tiene enzimas en su interior. Entonces, este se llama endosoma tardío tipo lisosoma, que se va a unir al endosoma temprano que contiene la vesícula pinocítica. Se fusionan, vierte su contenido enzimático aquí, que lo están viendo, y va a degradar a la vesícula pinocítica. No se ve muy bien, pero se degrada. Se fusionan y ya queda este endosoma temprano combinado con el endosoma tardío fusionados con la vesícula pinocítica digerida. ¿Alguna duda? No. Okay. Y esas moléculas ya van a ser, podrán ser utilizadas por las células, pasar por difusión simple, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quedó claro pinocitosis? Ok. Pero la pinocitosis dan fragmentitos de membrana celular. La transitosis se da básicamente en todos los epitelios, principalmente en el tubo digestivo y en el renal, y también se puede dar en otros sitios como el endotelio. ¿Sí? Este es un proceso básicamente por el cual los fármacos, cuando son administrados por vía oral, pasan a través de la membrana intestinal o del tubo digestivo, pues, que puede ser estómago, intestino delgado, generalmente. Entonces, van a pasar de la siguiente manera, básicamente semejante a la pinocitosis. Ahí están las vesiculitas, se endosita la membrana o se invagina la membrana y simplemente las pasa hacia el otro lado y las arroja del otro lado. ¿Quedó claro? Sí. Las moléculas que participan en este proceso se llaman caveolinas. ¿Cómo, perdón? Caveolinas. 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 Etcétera, etcétera. Son las caveolinas que interactúan obviamente con el citosol que simplemente pasan a la molécula a través de esto. En muchos libros todavía dice que pasan por difusión simple. Si pasaran por difusión simple a través de la membrana celular, necesariamente tendrían que empezar a interactuar con las moléculas, con las células de mi epitelio del tubo digestivo. ¿Sí? Entonces, esta es la forma como pasa. Digo, son más importantes este mecanismo de transporte tubo digestivo en riñón, en el epitelio tubular renal y en las células endoteliales. La endocitosis también incluye un mecanismo ya más activo. La endocitosis, aquí le podemos poner endocitosis propiamente dicha. Es una célula, un neutrófilo. Cuando este neutrófilo detecta, esto no sé si lo vemos para algunos, pero cuando detecta a los patrones moleculares de estos bichos, ahí los tienen los receptores de patrón molecular, entonces los va a invaginar, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a acercar aquí. Entonces aquí está mi membrana celular, proteínas de membrana y receptores de endocitosis. Cuando un microorganismo entra en contacto con estos receptores de endocitosis, se invagina esto, no hay problema ahí, se invagina y entra en un proceso que se llama endocitosis y esto se llamaría endosoma. ¿Alguna duda? ¿Por qué se invaginó? Porque los receptores reconocieron a estos microorganismos o receptores de endocitosis
hace interactuar con el citoesqueleto, el citoesqueleto jala esto para que se imagine la membrana y ya posteriormente se separa la membrana celular igual que lo hacían los cristaliones y las vesículas pinocíticas. Se aleja la membrana celular y aquí están los microorganismos ya dentro de la célula que va a participar en la acción. Esto ya también lo vimos cuando vimos inflamación, cuando vimos especies reactivas a nivel de oxígeno. Y lógicamente son mecanismos muy importantes que también por aquí podría pasar un fármaco, sí o no, porque ¿tú me dices? Que no. Te digo siempre que tengo un 50%, digan lo que piensan que es lo contrario. Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué? Si aquí están microorganismos y aquí hay un antibiótico o un fármaco, un analgésico, aquí es un medio ambiente, ¿sí? El microorganismo. Entonces, si se abre aquí, pues pueden ser jalados hacia acá o succionados hacia acá, y aquí quedaría, claro, y vuelve a quedar aquí y aquí quedaría también. Y si hay un analgésico o lo que haya, eso puede pasar a través para la membrana celular de esta célula. Y decimos que entonces se llama esto endosoma. ¿Alguna duda? Ok. La fagocitosis es un movimiento pero hacia afuera de la membrana celular que emite pseudópodos para englobar a este microorganismo. Entonces tiene sus receptores igual que el todo anterior y aquí emite los pseudópodos. Y lo fagocita. ¿Por qué se llama fagocita? Porque está formando parte del proceso de fagocitosis. Entonces esto se llamaría como fagosoma, sin ningún problema. Entonces aquí tenemos el fagosoma, ya sea endosoma o fagosoma, que ya cuando está dentro pues no podemos saber qué mecanismo utilizó para poder pasar allá adentro. Ok. Entonces, mis células para biodegradar a este microorganismo requieren de muchos mecanismos que ya los conocen. ¿Alguien se acuerda? Por supuesto. ¿Se van qué? Uno sería que este endosoma se va a funcionar con qué? Con el lisosoma. ¿Sí? ¿Y van a formar qué? Endolisosoma. ¿Está? Entonces, el lisosoma tiene enzimas críticas, proteasas, lipasas, glucosidasas, desoxigenasas, etcétera, etcétera, y le echa los venenos allá adentro. ¿Y qué le pasa a ella? Pues se muere. Entonces, hasta ahí no hay problema. El otro mecanismo es cuando se utiliza una oxidasa de membrana, del endosoma o fagosoma, y cuando se utiliza el óxido nítrico sintetasa inducida. Entonces, aquí vamos a ver ahí, también participan los gránulos primarios o azulófilos, los neutrófilos que contienen metaloproteinasa. Mieloperoxidasa, perdón. Mieloperoxidasa. Ahí está en grandote. ¿Alguien lo puede explicar? Vale. Entonces, la oxidasa de membrana va a oxidar al NAD. ¿Qué es oxidación y qué es reducción? Reducción es cuando ¿Y qué? Cuando pierde. Y reducción cuando se gana. Entonces aquí esta oxidasa va a oxidar al NAD. Entonces le va a quitar un electrón, un hidrógeno. Le quita el electrón y se lo va a donar al oxígeno. Y ya que lo perdió y se lo dona al oxígeno, que queda con una carga negativa, se convierte en radical superóxido, que es una especie reactiva derivada del oxígeno. Es que mi cara lo vimos igual, porque en todo juega un rol importante. Luego, a este oxígeno se le pegan dos hidrógenos, y los hidrógenos se convierten en peróxido de hidrógeno, o agua oxigenada, que ya se los comenté. Si tienen una herida, lávense con un jabón y que no les echen ni merculante, ni agua oxigenada,
porque son especies reactivas derivadas del oxígeno y les va a causar problemas, les va a causar daño celular. Y los cirujanos dentistas lo usan como un vasoconstrictor, pero en realidad las hemorragias de cavidad bucal cargan una iatrogenia mayúscula, mayúscula en serio, porque generalmente sus vasos sanguíneos no le van a causar ningún problema al paciente, aunque la sangre espanta, así cuando te dice, nunca se muere, pero entonces ahí está el reemplazo, el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Y aquí se puede liberar grupos oxidrilos y también este peróxido de hidrógeno va a interactuar con el cloro junto con la miloperoxidasa, se une a ella y forma hipoclorito. ¿Está claro? Forman hipoclorito. La óxido nítrico sintetasa inducida se llama así porque cuando el macrófago o la célula fagocítica entra en actividad, la sintetiza. Si no, no la tiene, por eso se llama inducida. Las células endoteliales la tienen constitutiva, no necesitan inflamación para producir óxido nítrico sintetasa. Los óxidos nítricos sintetasa inducida degradan la arginina, que es un aminoácido, y lo convierte en óxido nítrico. Este óxido nítrico puede interactuar con el radical superóxido y formar peróxido nítrico. Entonces, las especies derivadas del oxígeno serían el radical superóxido, peróxido de hidrógeno, hipoclorito, grupos oxidrilos y peróxido nítrico. Y todos estos venenos matan al bicho. ¿Alguna duda? ¿Nadie tiene dudas? Creo que sí. Ok. ¿Cómo se traduce eso? Entonces, ya sea por endocitosis o por fagocitosis, mi célula, el microorganismo va a ser destruido por fusionarse con el lisosoma o por interactuar con un sistema enzimático, o todas las anteriores. ¿Sin problema? Y matan al microorganismo. ¿Tienes dudas? ¿No? ¿Qué? ¿Tienes dudas o no tienes dudas? Un poco, doctor. ¿Qué es un poco? ¿No te falta aprenderte la A? ¿O la MPO? ¿O cuál es tu un poco? Todo. En la parte de cuando llegaba el lisosoma del fagosoma. El lisosoma se fusiona al fagosoma o endosoma. Aquí está. Este se fusiona con este. Y obviamente libera sus enzimas que contiene y van a matar al bicho. Otros que pueden interactuar tanto el sistema enzimático como el lisosoma, y otro que nada más actúa este. O sea, pueden pasar las tres. Pueden pasar las tres, pueden pasar todas las anteriores. ¿Ya? ¿O sí? Si tienen dudas, pregunten, no importa que los vean como los vean. ¿Cuál enzima? ¿De quién? ¿De los lisosomas? Todos los Pero los lisosomas tienen muchas enzimas cíclicas, que son proteasas, lipasas, glucosidasas, desoxigenucleasas, o sea, para cualquier componente estructural. Y esas están aquí, la mieloperoxidasa, ¿o cuál está? ¿Cuál oxidasa está? Este es componente de la membrana, es una enzima que está como componente de la membrana del endosoma del fagosoma. ¿Y ahora sí? ¿Segura? Si no, podemos aquí estar 2 o 3 días hasta que entiendan bien. No pasa nada, Aquí puedo preguntar lo que quieran. Entonces, puedo contestarles todo lo que quieran cuando les Son tantas dudas las que te surgen que ya a la hora de preguntar se me tapa el camino. Explícame todo el proceso. Luego vamos al último proceso, mecanismo de transporte, que es una exocitosis
Por eso me recuerdo. en la cual una célula que produce gránulos de secreción en donde pueden contener hormonas, pueden contener mediadores químicos que tienen que ser liberados hacia el exterior en un momento determinado. ¿Está? Pueden ser lo que ustedes quieran, hormonas, citocinas, quimiosinas, etcétera, etcétera, todo lo que ya conocen. Entonces, están en mi célula, pero mi célula requiere un mecanismo para poderlas exportar hacia el exterior. Todo esto puede sintetizar en los complejos de Golgi y en el núcleo plasmático robusto. Entonces, lo que va a pasar aquí es de que el citoesqueleto empieza, cuando hay una señal, obviamente se activa el citoesqueleto y empiezan a emigrar estos glándulos de secreción a aproximarse a la membrana celular. Se aproximan a la membrana celular y permiten que dos proteínas de aquí, una de la membrana y una del gránulo de secreción, permitan fusionarse a las dos membranas. Nos acercamos a esta parte y lo veremos así. Entonces, por parte del gránulo de secreción sería la proteína D-SNARE y por el otro lado sería la proteína T-SNARE. ¿Hasta ahí queda claro? Entonces, se unen estas proteínas. El V-SNARE, ¿qué hace? El SNARE, las proteínas SNARE, esta y esta, se unen para permitir la fusión de la membrana del gránulo de secreción con la membrana celular. Ok. Entonces, él permite que se fusionen. Ahí está, se van a fusionar. Y si se fusionan, pues los gránulos saldrán hacia el exterior. Ya sea productos también, aquí pueden ser productos de desecho. ¿Sí? O productos que van a ser utilizables, hormonas y mediadores químicos. ¿Quedó claro la exocitosis? ¿Sí? Clarísimo. Sí. Exocitosis o excreción. Entonces ya palomemos todos. ¿Alguna duda? Entonces los mecanismos de transporte. ¿Ninguna? Es fácil. ¿Puede repetir el término? ¿De qué por repetir aquí? Pinocitosis. Pinocitosis. Pasando pinocitosis requieres 50 diapositivas. Entonces tienes a preguntar, ¿puedes repetir desde el principio? Ok, vamos a regresarnos a la pinocitosis. Perfecto. Ahorita nos vemos. Entonces, la pinocitosis entonces, va a ir pasando la pinocitosis. Si tienes alguna duda en el momento oportuno, inmediatamente que la tengas, preguntas. Sí, ¿hay alguna duda cuando acabe el pinocitosis? Después de 2 o 3 días ya después ahí va. Si tienes, en donde tengas duda, me dices que te explique ahí, ¿sale? Y vela digiriendo. Puedes ir viendo tus apuntes. Entonces son depresiones que tienen normalmente en la membrana celular. Trisqueliones. 3 cadenas ligeras y 3 cadenas pesadas. Vesícula pinocítica. Se une al receptor. Trisqueliones jalan a la membrana celular para separarla. Se unen los trisqueliones y forman la clatrina. Esa es la clatrina, la que está en rojo, unida por muchos, o sea, constituida por muchos trisqueliones. ¿Está? Esto, en sentido estricto, debería estar moreno, porque es la parte de la membrana celular que es un lámina, y esta es toda la
Aguas, Javi, si te puedes hacer. Entonces, esta molécula se llama clatrina. ¿Sí? La unión de los tiscariones constituye la clatrina. Es todo esto. Clatrina. Y esta es la vesícula pinocítica. ¿Está bien? Bueno, ahí está la clatrina y la parte de la membrana celular que contiene la vesícula pinocítica que aquí la eliminamos. El sector que alcanza de la UTI sería la membrana celular y adentro de ella estaría la vesícula pinocítica. Aquí está desde el núcleo. ¿Hasta ahí va bien? Hago un corte aquí y obviamente voy a ver la vesícula pinocítica que está bajo el proceso. ¿Sí? Se separan los tisqueliones de la parte de la membrana celular que tiene la vesícula pinocítica, se van a fusionar. Este corte que hice aquí fue nada más para recordarte que esta es la vesícula pinocítica y para que la puedan ver. Todos los tisqueliones vuelven a la membrana celular para realizar la función que ya comentamos. Entonces, el endosoma temprano que es producido en el complejo, bueno, en toda esta parte del núcleo, retículo plasmático, complejo de Golgi, sale un estructura que se llama endosoma temprano, que se va a fusionar a esto. ¿Hasta ahí tienes duda? Ok, entonces, se la pasa, ya viste, pasó de aquí a acá y aquí ves los sectores de membrana. Una vez que le pasó la vesícula pinocítica al endosoma temprano, se separan, esta se reintegra a la membrana celular y el endosoma temprano se va a fusionar con el endosoma tardío, tipo lisosoma. Si es tipo lisosoma, aquí contiene enzimas que van a biodegradar esta partícula en un momento dado a la partícula pinocítica. ¿Está bien? Se fusionan ahí y le echan los venenos ahí y la biodegradan, que apenas alcanzan a apreciar y se fusionan. Entonces, ¿qué son todos estos puntitos? La vesícula pinocítica biodegradada. ¿Sí? Y este sería la fusión del endosoma temprano con el endosoma tardío. ¿Sí? Bueno, o sea, lo que pasa es que es muy importante. Es que no entendía lo de, o sea, de la parte morada, que era la parte de la boca. Sí, la parte morada que finalmente se vuelve a Y no fusionar ves a la que membrana eliminaba celular. la parte Que puede funcionar a los otros. Esto puede. Gracias. Ya nos vemos mañana. Digo el otro día. No sé qué día. Está 5:40.